ayer en la mañanera, quienes vieron y pudieron acompañar al presidente López Obrador en la conferencia matutina, cómo hubo un periodista que se metió a chingar y chingar con que si Andrés Manuel apoya a Rusia, que si está con los chinos, que si entonces va a someterse a los gringos y que si no se somete a los gringos, entonces es aliado de los chinos, un desmadre de Cuba. Y el presidente López Obrador, algo que yo creo que no se da en otro mandatario de cualquier país del mundo, fija su propia postura sin tener que quedar bien con Rusia, o quedar bien con los gringos, o quedar bien con los chinos, o quedar bien con cualquier país del mundo. Dice que quede muy claro, todos los imperios son malos, todo país hegemónico, todo país que quiere imponer su voluntad sobre la voluntad de cualquier otro pueblo del mundo, pues cae en la misma problemática que tiene a los Estados Unidos en esta situación. Pero me parece muy digna la posición del presidente López Obrador, pero hay que tener la calidad moral del presidente Cuba para poder hacer estos comentarios sin deberle y sin temerle a nadie. Vamos a ver, es un videito muy corto de unos segundos de cuando hace esta expresión y ya nos vamos con usted, Cuba. No, estamos a favor de ningún país hegemónico. Que quede muy claro que todos los imperios son malos. Está muy, muy cabrón, porque por lo general, querida audiencia, pues todo mandatario, todo país se orilla, se inclina hacia alguno de los polos políticos mundiales que tenemos en la actualidad, porque pues busca respaldo, busca relaciones comerciales, busca protección incluso militar en el caso de algunos países, pero pues el presidente López Obrador ha logrado poner a nuestro país en esa condición, Cuba, que no tengamos la necesidad de depender ni de someternos a ninguna fuerza pues extranjera. Mira, al presidente le vale madre quedar bien o mal con el exterior, le quiere quedar bien con el pueblo de México y esa es su función, quedar bien con el pueblo de México. No se va a meter en esta bronca Andrés Manuel, no se va a meter en un conflicto que no es nuestro, ¿sí? Lo único que ha dicho Andrés Manuel, hay que priorizar la paz. Y es la verdad, hay que priorizar la paz, hay que luchar por la paz entre los pueblos. Todo, el mundo siempre ha tenido un imperio. Tuvimos a los romanos, tuvimos España dominó toda América y después lo perdieron. Entonces, siempre ha habido un imperio. ¿Por qué? Porque son los países que se desarrollan, que tienen más territorio, que tienen más recursos. Y la economía acuérdense que la política es la expresión concentrada de la economía. Si hay economía, hay política, y entonces eso es lo que pasa. Ahora, hay dos fuerzas que están eliminando el mundo unipolar, porque antes era el gendarme del mundo de Estados Unidos, invadía, tomaba, atacaba, desmadraba, daba golpes de Estado en el país que le daba la gana y no había un contrapeso, que hubo antes de la caída del campo socialista con la Unión Soviética. Hoy ya no es la Unión Soviética, es Rusia, es un país capitalista, es otra concepción de la vida y de la forma de vivir. Pero los gringos siempre van a ir en contra de todo lo que le haga competencia. Y los otros países se van a defender, porque hay que verlo así. Está bien que el presidente no tome posición porque es el líder de un país y no puede meter a México en un problema internacional así. Pero la verdad es que quien ha provocado todo esto que está pasando en Ucrania fueron los gringos, y quien ha estado bloqueando a China para que no se desarrolle, para que no avance, es los gringos. Y estos países lo único que han hecho es crear un bloque nuevo, económico y político, que es el BRICS, que va a hacer un mundo multipolar, y hacia eso vamos. Nunca, y esto lo podemos ver en la historia de la humanidad, nunca los rusos han invadido a nadie. A ellos lo han invadido y se han defendido. Nunca los chinos han hecho una guerra contra otros países. Sí, se han defendido. Entonces, esa no es la política de esos dos países. Simplemente Rusia se está defendiendo porque le acercaron la OTAN a su frontera. Lo mismo que haría México, lo mismo que haría cualquier otro país si lo amenazan.
Yo creo que el presidente tomó la postura más inteligente que hay. Él tiene que responder por el pueblo mexicano y no se debe meter en estas broncas que no le pertenecen y que los gringos están loquitos porque el presidente se vaya en contra de Rusia o vaya a favor de eso. Y los mandó por un tubo. Ni tú me mandas ruso, ni tú me mandas gringo, ni tú me mandas chino. Yo soy el presidente de México, de un país independiente, autónomo y soberano. Y es la mejor política, es la mejor política. Otros países han tomado partidos porque les conviene, porque se van a otro bloque. Por ejemplo, Cuba ha tomado partido a favor de Rusia. ¿Pero por qué? Porque tiene los pinches gringos arriba de ella todo el tiempo. Y la única tabla de salvación para Cuba hoy es los rusos, que están ya invirtiendo en Cuba. Entonces, así es la política. Yo creo que mantiene la doctrina de la política exterior mexicana, que es muy inteligente, un país neutro, que hace falta un país neutro para llegar a la paz. Tiene que haber un país que haga de puente entre los dos en conflicto para que llegara a la paz. Yo creo que la mejor solución a este conflicto es llegar a la paz y que no escale más, porque sí le están echando mucha leñita al fuego los gringos, mucha leñita al fuego los ingleses, y pueden provocar un conflicto nuclear de baja intensidad con armas nucleares tácticas. Leticia Pérez, muy buenos días. Adrián Abeja ya conectado. Jimena Martínez, el Flaco ya. Aquí está, buenos días, familia de la premañanera, buenos días. Itzul Barrera, pues el presidente mantiene esa posición neutra que debe prevalecer siempre en nuestro país, en el interior, en el exterior, pero pues tan chingón es el cabecita de algodón que los países del mundo, los grandes bloques del mundo se andan peleando por ver a quién apoya. Es muy importante para la comunidad mundial los comentarios del presidente López Obrador y sobre todo pues ver hacia qué bloque se inclina, hacia qué países tienen buenos comentarios, y también pega mucho cuando realiza una crítica o un comentario sobre algún país. Ya lo vimos con los peruanos, con el gobierno usurpador del Perú, pega bastante y vale mucho la palabra del presidente López Obrador. Yo creo que tenemos que tener siempre la seguridad de que Andrés Manuel López Obrador en la mañanera nos va a dar un revés, nos va a dar una clase de historia y nos va a dar una referencia de por qué la política mexicana está siendo